Nunca voy a superar esta canción, de verdad. Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su podcast. Hoy celebrando el episodio número 12, el escalón 12 en esta carrera que nos lleva hacia los 100 episodios. Yo siempre lo voy a repetir, siempre me voy a estar amarrando a esa situación, me voy a estar autosaboteando el hecho de no querer renunciar, ¿no? De no querer tirar la toalla, porque como usted podrá imaginarse, este proyecto no es un proyecto económico, no es un proyecto tampoco de fama, evidentemente, y realmente es un ejercicio, como muchas veces le he dicho, es un ejercicio de poder descubrir una nueva faceta, de poder descubrir como explotar al máximo una capacidad o qué sé yo, un hobby, si se lo puede llamar así, o no sé, de repente todos ustedes tienen algo, ¿no? Algo que tienen ahí escondido, como una pequeña pasión, como una pequeña chispa escondida en medio, que siempre han tenido la duda de qué pasaría si hubiese sido doctor, qué hubiese pasado si hubiera estudiado para ser ingeniero, qué hubiese pasado si me hubiera metido ese curso de costura, qué hubiese pasado si me hubiera metido ese curso de pastelería o qué sé yo. Todos tenemos como ese algo escondido, como ese niño que quería ir a subirse a cohetes y volar por el espacio, ese niño que quería ser bombero, o ese niño que soñaba de repente con ser piloto de carreras, o ese niño que sueña con ser futbolista, ¿no? Todos tenemos como ese lado, ese niño escondido de cierta forma, y que existe como esa chispa, que existe como como esa pequeña llama ahí adentro que no se termina de apagar, que de repente uno trata de sepultar como sus sueños, y no estoy diciendo que este sea mi sueño, pero a lo que voy es que de repente usted tendrá algo ahí muy en su interior que usted sabe que le gusta, pero que nunca se ha atrevido a hacerlo, tal vez por tiempo, tal vez porque pues, no ha tenido las herramientas o porque simplemente no ha querido, ¿no? Porque la verdad es que cualquier cosa que uno quiera emprender, cualquier cosa que uno quiera hacer, lo puede lograr, lo puede hacer, en el sentido de que si quieres experimentar con algo, es decir, si quieres experimentar con una nueva faceta en tu vida, perfectamente la puedes hacer. No necesariamente tienes que hacerlo a un nivel profesional, no necesariamente tiene que ser a un nivel super pro, ahí como invirtiendo dinero y gastando tus ahorros, gastando tu patrimonio para poder descubrir un hobby, no. Me refiero que de repente hay cositas que uno podría hacer, es decir, si te apasiona la cocina, podrías como comenzar a inventar recetas o a experimentar con recetas, invitar a tus amigos a comer, y de repente de eso podría nacer el próximo chef de esta nación. De ahí podría nacer el próximo músico, el próximo artista, el próximo político. Y la verdad es que nunca tenemos como ese valor o esa iniciativa para arrancar, ¿no? Nunca tenemos esa iniciativa de hacer algo diferente, de probar hasta dónde somos capaces de llegar. Entonces, esto es básicamente eso. Mucha gente piensa o algunos pensarán que yo hago esto porque me sobra el tiempo. Algunos pensarán que lo hago porque quiero ser famoso. Algunos pensarán que lo hago porque, no sé qué estarán pensando. Pero créame que ninguna de esas es correcta. Simplemente, como les digo, estoy llevando este proyecto al límite, como había hablado en otro episodio. Cuando haces algo tantas veces, cuando vos intentas algo, hacerlo, repetirlo, decir, como cuando decidís ponerte a dieta, como cuando decidís hacer ejercicio, cuando decidís aprender un nuevo idioma, cuando decidís aprender un instrumento musical, aprender a tocarlo, algo tiene que haber, un compromiso real, tiene que haber algo que realmente te lleve a decir, ok, voy a hacer esto y lo voy a llevar hasta el final y ver qué sucede. Tal vez no con el fin, como te digo, de convertirte en un profesional o de vivir precisamente de eso, sino con el fin de saber qué pasa. ¿Qué pasa si te compras una cámara barata
¿O qué pasa si te vas con tu celular y te vas a tomar fotografías al centro, a un paisaje, a algún lugar y empezás a experimentar con eso? Empezás a experimentar con cosas que tal vez dejaste ahí apagadas, olvidadas, tiradas ahí y nunca la volviste, nunca intentaste, ¿no? Actuar, cantar, lo que sea. Yo sé que muchos de ustedes han de tener como esa chipita ahí escondida de que en algún momento quisieron ser algo diferente a lo que son ahora. Y nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para intentarlo, nunca es tarde para experimentar cosas nuevas, cosas diferentes. Así que no se quede ahí, no se quede ahí cohibido con la vida. Inténtelo. Y la verdad es que como seres humanos tenemos tantas cosas en común, tenemos tantas cosas que nos hacen ser iguales unos a otros. Y algo que a mí siempre me ha molestado mucho, algo que a mí siempre pues no, digo, no es que me dé rabia, no es que me quite el sueño, pero siempre me he sentido incómodo con las etiquetas, ¿no? Todos tenemos una etiqueta, a todos nos han puesto una etiqueta de algo. Si usted va por la vida ahí siendo, por ejemplo, los políticos tienen la etiqueta de la corrupción, ¿no? De repente los youtubers tienen la etiqueta de ser haraganes o de tener tiempo libre. De repente, qué sé yo, las personas que estudian, no sé, que estudian algo artístico o algo, de repente algo muy como el teatro o algo así, siempre van a tener como una etiqueta de ser homosexuales, de ser gays o de ser algo por el estilo. Y siempre como seres humanos tratamos como de etiquetarnos unos con otros. Y yo siento que esas etiquetas, es decir, una etiqueta también puede estar relacionado, por ejemplo, con la forma en que te vestís, ¿no? O sea, hay personas que te pueden ver que te vestís de una forma y pueden ponerte la etiqueta de que sos pobre o que sos rico o que tenés mal gusto, etc. Entonces, yo siento que esas etiquetas lo único que han logrado es separarnos como sociedad, como individuos también. Nos han separado. Es decir, desde el momento que yo le pongo una etiqueta a algo, lo estoy clasificando. Estoy diciendo, aquí están los rojos, aquí están los azules, aquí están los amarillos, aquí están los verdes. Y evidentemente hacemos esto para que se note la diferencia un grupo de otro, ¿no? Porque nos gusta asociarnos por nuestras mismas características. Si usted es un lobo, no se va a andar asociando ahí con cerditos, ¿verdad? Ahí de salvajes, ¿no? Con chanchitos salvajes o con conejos, ¿no? Entonces, un escritor decía que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Y uno trata siempre como de asociarse con personas que tengan como su misma forma de pensar, de repente su mismo estatus económico, de repente sus mismas ideales. Pero sucede algo, o sea, y cuando nos volvemos, nos encerramos dentro de ese mundo de etiquetas o dentro de esas mini sociedades, esas pseudo sociedades ahí, esos conjuntos pequeños, comenzamos también a crear divisiones, comenzamos a crear barreras, comenzamos a crear límites entre unos y otros. Y al final, como seres humanos, tenemos más cosas en común que cosas que nos diferencian. Incluso en tu misma sociedad hay más cosas de las que sos común, de las que sos diferente a otros, que de repente en ese momento vos decís como, no soporto a este tipo de personas, no soporto a esta gente, no lo aguanto. No sé si alguna vez te ha tocado que de repente tu mejor amigo actualmente en alguna temporada cuando lo conociste era la persona que te caía mal, que de entrada es como, este man me cae mal, este man es un fresa, este man es un subido, este man no sé qué, y siempre, no sé si al final te has comenzado a llevar con una persona con la que todo el mundo odiaba, ¿no? Con una persona con la que todo el mundo no soportaba, no podían verlo, tenía un grupo de haters en Facebook. Y no sé si te ha tocado llevarte con ese tipo de personas, que cuando las conoces te das cuenta de que de repente son muy similares a vos. De repente te empezás a encontrar las cosas en común y todas esas como diferencias que teníamos o esas etiquetas que nos habíamos puesto comienzan a verse un tanto ridículas y te das cuenta de que aquella persona
que de repente muchos odiaban o que muchos no soportaban ver o que muchos no soportaban salir con esa persona, tiene muchas cosas en común con vos de las cuales se puede disfrutar, de las cuales puedes pasar un buen momento, un buen rato y de repente esa persona que aparentemente tenía tantas diferencias termina siendo tu mejor amigo. No sé si alguna vez les ha pasado eso, pero bueno, a mí sí me ha sucedido con muchos amigos donde he estado en grupos donde de repente esa amistad o ese grupo es como el grupo prohibido, el grupo negativo, el grupo de los indeseados. Pero dentro de ese mismo grupo te das cuenta que hay tantas cosas en común, tantas cosas buenas que se terminan convirtiendo en tus mejores amigos. Y eso es lo bonito de descubrir que como sociedad nosotros tenemos tantas cosas en común, tantas cosas buenas que compartir, pero hemos decidido etiquetarnos, hemos decidido poner límites, poner barreras, poner fronteras, poner etiquetas que nos diferencien uno de los otros. Y eso está muy relacionado con eso ahora que hay tanto movimientos sociales, ¿no? Como Black Lives Matter, como Me Too, como el movimiento pro aborto, el movimiento antiaborto, la derecha extrema, la izquierda, los socialistas, los comunistas, ahora hasta grupos nazis han vuelto a resurgir. Y te das cuenta cómo esas etiquetas, cómo eso nos ha dividido. Y cómo también mucha gente está utilizando estos grupos para beneficiarse. Y lo que te he mencionado en otras ocasiones, que estamos utilizando a las personas como medios y no como fines. Entonces, yo por eso nunca he estado muy de acuerdo y no en el sentido, no soy del típico hater que anda odiando a todo mundo y anda poniéndose en contra de los movimientos, sino que simplemente no le encuentro sentido a muchos movimientos. Obviamente, históricamente hablando, nuestra sociedad ha avanzado en muchos aspectos de derechos y muchas cosas que como individuos nos han ayudado, porque grupos se han unido y han encontrado cosas en común y se han desarrollado los derechos civiles, se han desarrollado, pues, por ejemplo, nosotros con la huelga del 54, todos los derechos que tenemos ahora laborales, como tener derecho a un aguinaldo, tener derecho a vacaciones, tener derecho a un salario mínimo, unas mejores condiciones. O sea, un montón de cosas que nosotros hoy como empleados podríamos disfrutar, no se hubieran logrado si otros grupos en el pasado no hubieran peleado y luchado por esos derechos. Pero siento que hoy ya no estamos peleando tanto por esos derechos. O sea, siento que la ley en general la ley abarca casi a todo mundo. O sea, realmente no hay hablando de leyes, realmente no hay una discriminación como tal. No, ahora la gente puede marchar, o sea, todos los movimientos que haya, sea que estés a favor del cuidado de la naturaleza o que estés a favor de algún grupo en específico, todo mundo puede marchar tranquilamente. Incluso algunos grupos hasta van custodiados por la misma policía. Las leyes todas están prácticamente a favor de todo el mundo. No hay leyes como tales, al menos obviamente en países donde las cosas son normales, que no viven dentro de países que tienen dictaduras así muy fuertes, ¿no? Y que hay muchas libertades que no puedes tener. Pero hablando, digamos, de nuestro entorno occidental, podemos decir de que la mayoría de las personas viven en un entorno de igualdad, hablando de leyes, ¿no? Obviamente hay pequeños grupos, de repente grupos indígenas que no tendrán las mismas situaciones que nosotros, pero de cierta forma la ley trata de abarcar a todos los grupos, incluso hablando de las minorías, ¿no? Pero yo siento que todos estos grupos que salen a pelear, ¿no? Que salen a las calles a reclamar igualdad, etcétera, y hasta cierto punto, pues, no sé, o sea, quizá algunos de ustedes me podrían explicar mejor cómo funciona todo esto, pero hasta cierto punto yo siento que las leyes sí nos abarcan a todos y que realmente las diferencias que existen
y se encuentran de manera más marcada entre nosotros mismos, entre las etiquetas que como sociedad nos hemos puesto entre nosotros. Esas etiquetas que nos hemos puesto que tratan de delimitarnos, que tratan de poner fronteras sociales, y no hablando de fronteras físicas o fronteras entre un país y otro, que ese es otro tipo de fronteras que nos dividen como humanos, sino hablando de esas fronteras mentales, hablando de esas fronteras psicológicas que hemos puesto. ¿Por qué una persona de color negra, de piel oscura, o una persona de piel amarilla o blanca tiene que ser diferente uno de otros? O sea, ¿cómo construimos esas diferencias? ¿Cómo construimos esas etiquetas? ¿Por qué el simple hecho de un color de piel puede cambiar o construir una idea diferente de una persona, ¿no? Y por esa razón, cuando empezamos a ver esas pequeñas diferencias como el tono de tu piel, esas pequeñas diferencias son las que nos hacen dividirnos. A pesar de que tenemos tantas cosas en común, creo que hubo una publicidad que me gustó bastante, que era de United Colors of Benetton, que no sé si esa marca sigue existiendo, pero aparecía en la fotografía 3 corazones y decía como black, white, yellow. Y los 3 corazones eran exactamente iguales. Entonces lo que trataba de decir, pues, de cierta forma, esta publicidad, era que al final todos tenemos el mismo corazón de carne, con las mismas capacidades, con el mismo cerebro, con las mismas aptitudes, con la misma inteligencia, con la misma creatividad. Y al final nos dejamos llevar por esas pequeñas diferencias. Yo entiendo, o sea, al final una pequeña diferencia, cuando vos encontrás una pequeña diferencia entre una cosa y otra, esa pequeña diferencia genera al final una emoción en vos. Y esa emoción, llevada al extremo, puede causar un gran impacto, ¿no? Y cuando encontramos esas pequeñas diferencias, es lo que al final causa división. O sea, es lo que al final causa el problema real de nuestra sociedad. El dividirnos en clases sociales, en dividirnos en clases, en colores de piel, el dividirnos en diferentes niveles económicos o educativos, o dependiendo de tu profesión, ¿no? Puedes estar cerca o lejos de una persona. Yo creo que ese es el gran mal, ¿no? Ese es el gran mal que tenemos como sociedad. El enfocarnos tanto en nuestras diferencias y no en las cosas que tenemos en común. Yo, por lo general, obviamente, hay cosas con las que no estoy de acuerdo y obviamente me he unido de repente en marchas, me he unido en protestas en contra de repente del tipo de, bueno, en este caso de las marchas en contra del gobierno, cosas por el estilo, cuando obviamente estamos todos como sociedad viviendo una injusticia. Y yo no me considero la persona más patriótica, si se puede decir. O sea, no soy un súper patriota así como arraigado y que me rasgo las vestiduras por mi bandera y por mi escudo y por mi nación. O sea, obviamente amo mi país y lo he conocido. Conozco más mi país que afuera, que el mundo. O sea, conozco casi todos los departamentos, he viajado por todo el país y disfruto mucho viajar internamente. Entonces amo mucho el país donde estoy, donde vivo, amo la comida, amo todo lo que tenemos como sociedad. Pero obviamente cuando te encontrás en situaciones donde ves que la política está destruyendo lo que amás, donde naciste, tu nación, te unís a este tipo de grupos. Y lo que te quería contar es que yo nunca había habido un momento tan patriótico. O sea, ni cantando en el himno nacional, en un partido de fútbol, o en tu escuela, o en un acto patriótico, como sea, en el mes patrio, que está a punto de llegar en septiembre. Y el momento más patriótico que yo he vivido y que yo lo he sentido, o sea, he sentido como ese orgullo de sentirme parte de un país o de una sociedad, fue precisamente en una marcha. Y todos hemos escuchado la famosa marcha de las antorchas, cuando prácticamente todo el país se opuso, ¿no?, al desfalco del Seguro Social.
y de todos los robos que hubieron y todas las situaciones que ocurrieron alrededor de ese acto de corrupción. Entonces salimos mucha gente y lo que a mí me dio ese sentido de patriotismo es que de repente yo iba caminando por la calle levantando mi antorcha junto con mis amigos y en la calle te encontrabas a tu maestro de la universidad, a tu jefe, a ancianos, a jóvenes, a niños, a adultos, familias, compañeros de trabajo y todos estaban marchando, pidiendo, exigiendo por algo en común. Yo nunca había vivido algo nunca había sentido esa sensación, nunca había vivido esa sensación de patriotismo, decir todos estamos unidos. Aquí no hay diferencias entre qué partido político sos, y cuáles son tus gustos, cuál es tu profesión, cuál es tu nivel social, educativo, económico. Aquí lo que importa es que todos estamos peleando por un mismo fin. Todos estamos levantando la mano exigiendo porque estos actos de corrupción se detengan. Lastimosamente al final no se pudo lograr de repente lo que se esperaba, pero no se va a borrar de mi mente el hecho de levantar la mirada, mirar hacia atrás, no ver el final de dónde terminaba la marcha y no ver el inicio de dónde comenzaba la marcha, sino que era un océano de personas, todas unidas, todas en conjunto, pidiendo y luchando por un mismo fin. Entonces, cuando la sociedad cuando nosotros como sociedad encontramos nuestras similitudes y similitudes, cuando encontramos las cosas en las que sí nos parecemos, se enciende esa llama, se enciende ese deseo de poder compartir entre unos con otros, el poder gritar, el poder celebrar junto a cualquier persona como un igual. Y no viéndonos como, yo soy Olimpia, no, yo soy Motagua, no, yo soy de Messi, no, yo soy Cristiano Ronaldo, no, yo soy de los rojos, no, yo soy de los azules, no, yo no soy de ninguno, que yo voy con este, yo voy con el otro. Y empezamos a pelear entre nosotros por nuestro gusto, por la música que escuchamos, por el equipo de fútbol que seguimos, por el partido político en el cual estamos. Y empezamos a pelearnos y nos construimos una imagen o una idea de las personas en base a las etiquetas que nos hemos puesto uno con otros. Y eso pasa en la religión, pasa en la política, pasa en el fútbol, pasa en las películas, pasa en TNT, pasa en todos los ambientes en los que estamos. Siempre estamos peleando por nuestras diferencias y nunca estamos uniéndonos por las cosas en las que somos iguales, en las cosas que somos similares. El hecho de que yo tenga un concepto creado en mi mente, digamos, en este caso, digamos, yo obviamente yo voy a la iglesia y creo en Dios. Eso nunca me va a impedir ser amigo de un ateo, o sea, nunca me va a impedir ser amigo de alguien que sea gnóstico. No me va a impedir el ser amigo de gente que de repente no le interesa la iglesia o esté en contra de la religión. O sea, muchos de mis mejores amigos, en su mayoría no son cristianos y piensan muy diferente a como yo pienso. Creen en cosas diferentes en las que yo creo o viven una vida diferente a la que yo vivo. Pero eso nunca ha sido un impedimento para poder compartir como personas, como humanidad, compartir lo que tenemos en común, lo que nos hace reír, lo que nos gusta, lo que sí podemos disfrutar en conjunto. y de la misma manera, el poder encontrar esas similitudes nos hace mejor como personas, nos hace mejores como sociedades. Al final, esas diferencias simplemente son un reflejo de nuestro narcisismo. Esas diferencias simplemente nos reflejan como una sociedad amarga, una sociedad que siempre está buscando su propio bien, una sociedad que siempre está viendo que lo que uno cree o lo que uno piensa es mejor que lo de los demás, ¿no? Que lo que uno vive es mejor que lo que otros viven. La realidad que yo vivo tiene que ser mejor que la realidad de otros. Y empezamos a crear estas barreras. Históricamente, esas pequeñas diferencias son las que nos han llevado a la guerra, son las que nos han llevado a peleas, son las que nos han llevado a la muerte, son las que nos han llevado a las divisiones, son las que nos han llevado a levantar muros en las fronteras, son las que nos han llevado a crear tantos grupos sociales que pelean unos contra otros, que discuten unos contra otros y que en vez de estar encontrando las cosas que tenemos en común, estamos viendo qué otra etiqueta nos ponemos, ¿no? Si yo hoy te digo que
que el homosexualismo es pecado ante Dios y ante la iglesia y ante la palabra de Dios, de repente me van a poner la etiqueta de homofóbico, ¿no? Me van a empezar a decir como sos no tenés amor en tu corazón, la Biblia dice que Dios es amor y por lo tanto vos nos odias, ¿no? Si de repente alguien que es de izquierda se tomó una fotografía con alguien de derecha, van a empezar a decirle que esa persona es un hipócrita, es un mentiroso porque se está tomando una foto con alguien del partido contrario. Entonces, queremos encapsular a la gente, queremos encapsular a las personas y decirles, vos tenés que ser rojo toda tu vida y no podés moverte de ahí. No podés saludar a otros, no podés hablar con otros que sean diferentes, porque esas personas te van a contaminar, ¿no? A mí nunca pensé que me iba a pasar esto, pero ha sucedido que de repente por los cambios que yo he estado viviendo en los últimos años y por la manera en que expreso mis ideas, han llegado personas a las que yo consideraba mis amigos o personas a las que yo respetaba de cierta forma y han llegado a criticarme y a decirle a sus, digamos, a sus otros amigos, decirle, no te lleves con Ricky o no te lleves con esa persona porque es una mala influencia. Y nunca pensé yo realmente llegar a ser etiquetado con esa etiqueta de mala influencia. Nunca pensé yo que mis ideas o expresar lo que pienso iba a ser mala influencia para alguien. Iba a ser como un problema para alguien más. Y cuando te ponen esa etiqueta de que sos mala influencia o que sos el conflictivo, como decíamos en el capítulo anterior, automáticamente estás creando una división. Automáticamente estás diciendo, esa persona piensa diferente que vos. Te va a contaminar con sus ideas, te va a contaminar con su forma de pensar, te va a contaminar con su forma de vivir. No te lleves con él. Y automáticamente se crea una división. Se crea una división de pensamiento, se crea una división entre personas, se crea una división entre individuos. Y nos enfrascamos tanto en crear esas divisiones, nos enfrascamos tanto en ponernos esas etiquetas y en convertir la sociedad en un conjunto de casilleros donde se juntan los buenos con los buenos, los malos con los malos, los rojos con los rojos, los azules con los azules. Y nos olvidamos de que todos somos individuos que venimos de un vientre, que venimos, que nacimos del vientre de una madre, que crecimos en un mismo planeta, en un mismo universo. Sí, con diferentes situaciones y contextos, ¿no? Para cada quien. Cada quien tiene un contexto diferente, pero eso, el enfrascarnos solamente en esas diferencias es lo que al final nos ha llevado a la destrucción y a lo que hoy vivimos como sociedad. Entonces, yo realmente no creo y trato de no... Yo sé que como personas, al ver esas diferencias, se crea esa emoción y esa emoción va a crear en vos un sentimiento extraño en tu ser. Pero si vos hoy intentás darte la oportunidad de conocer a personas diferentes, darte la oportunidad de conocer a gente que piensa diferente a vos, que habla diferente a vos, que se viste diferente a vos, que tiene otros valores diferentes a vos. Y vas a encontrar las cosas buenas, vas a encontrar similitudes, vas a encontrar cosas que te van a ayudar a crecer, que te van a ayudar a avanzar, que te van a ayudar a ser mejor y que probablemente estabas perdiendo esa oportunidad simplemente porque te habías creado una idea equivocada de esa persona, te habías creado una idea equivocada de cierto grupo. O sea, hay mucha gente que odia a las iglesias, mucha gente que odia a la religión porque tienen ese concepto de que la etiqueta de los diezmos, la etiqueta de, ay, miren que los cristianos hacen esto, que yo el otro día vi un católico, no sé qué, que se roban, que no sé cuánto, y empiezan a ponerle al evangelio como tal un montón de etiquetas, pero realmente nunca han tenido la oportunidad de entrar a una iglesia, de sentir la presencia de Dios, de vivirlo, de estudiar la palabra de Dios. Nunca han tenido esa experiencia. Y simplemente por la etiqueta que se le ha puesto a la religión, se cierran a querer conocer más de Dios, ¿no? Y nunca te das la oportunidad de experimentar algo nuevo. Y lo mismo pasa desde la plataforma de los cristianos. Nos cerramos tanto a que el mundo está mal, que el mundo es el enemigo y tenés que huir del mundo. Y al final, o sea, somos seres humanos. Es virtualmente imposible y literalmente imposible que renuncies a ser un ser humano. Sos un ser humano. Somos humanos que viven en un mismo entorno, en un mismo mundo. Entonces,
creo que el enfrascarnos tanto en esas diferencias, el enfrascarnos tanto en esas cosas que nos dividen, es lo que nos ha llevado a la destrucción que hoy vivimos, a tanta guerra, a tanta pelea, a tantas cosas difíciles que estamos viviendo. Así que yo hoy te reto a que esta semana trates de expandir un poco más tu mente, a ir a más. Expandas tu mente a conocer gente diferente. Y no te digo solo el simple hecho como convivir ahí en el entorno de alguien diferente, sino tratar de conocer a esa persona. Llegar a conocer realmente a alguien, hablar con alguien, salir con alguien que sea diferente a vos, te va a llevar a experimentar cosas diferentes y aprender cosas nuevas. No hay que tenerle miedo a las cosas diferentes, no hay que tenerle miedo a la gente que piensa diferente a vos. Hay que comenzar a abrazarnos unos con otros. Bueno, ahorita no se abrace porque, pues, COVID, ¿no? Pero, pues, mentalmente, psicológicamente, podemos abrazarnos como humanidad. Así que inténtelo, haga el ejercicio de comenzar a hacer cosas nuevas y a tener nuevas amistades, nueva gente con la que te relacionas y vas a ver lo que sucede. Vas a ver que te aseguro que cosas buenas pueden suceder. Y al final, si no te gusta, si no te sentís cómodo, nada pasa. ¿Ok? Le das vuelta a la hoja y seguís con tu vida. Así que bueno, amigos, qué hermoso, qué placentero es haber platicado nuevamente con ustedes. Y realmente, últimamente estaba tratando como de tener estos temas más, no sé, más chill, más tranquilos, más relajados, en el sentido de que no hay nada estructurado, pero probablemente usted pensará que yo escribo, tengo, tengo aquí un speech largo que hablar, sino que simplemente es ideas que van surgiendo una tras otra, de un tema, un título, un escrito y ya, hablar sobre eso. Entonces, me gusta mucho cómo está fluyendo esa idea últimamente, así que gracias a usted, porque si llegó hasta aquí, usted de los verdaderos fans, usted de los fans reales, ¿no? Si llegó hasta aquí hasta el final y le agradezco por aguantarme este ratito. La verdad es que media hora se pasa rápido, no es nada, no pasa nada, así que qué bueno que me haya acompañado hasta aquí, que no me haya dejado solo. Usted que tuvo la fortaleza de llegar hasta acá, gracias. Así que nos vemos el próximo episodio en este mismo canal, en esta misma sintonía. Nos vemos. Bye bye. Hasta la próxima.